Francisco Arias Pedraza. Mi fecha de nacimiento es el 11 de mayo de 1929. Cumplí ahora los 81 años, Málaga. ¿Qué recuerda de su abuelo? Su abuelo por parte de su padre. De mis abuelos recuerdo un poco. ¿Qué le han contado? ¿Qué sabe de ellos? ¿Qué le dijeron? Un poco porque mi padre lo mataron cuando yo tenía unos 7 años. Desde entonces a los 4 años murió mi madre, entonces ya me he quedado yo pues prácticamente solo. Bueno, con un hermano más chico que se quedó con mi abuela. De mi abuelo, yo tengo ahí una fotografía que cuando íbamos al cementerio, que es lo único que sé. Yo de mi abuelo recuerdo que me regaló un cochecito que se llama Candela, que por cierto, cuando vinieron a robar, a registrar mi casa, estando mi padre en la cárcel, cuando vinieron a registrar, obviamente se llevaron estas cosas mías. Esto es lo que yo recuerdo de mi abuelo, que me regaló el cochecito ese. ¿No sabe nada más? ¿A qué se dedicaba? No, mi abuelo era empleado del ayuntamiento. Mi abuelo era conceje de la puerta del alcalde, y mi tío y mi padre eran también empleados del ayuntamiento. Su abuelo era conserje, entonces ¿podemos entender que era un hombre que había tenido un estudio o no? Sí, claro. Era una persona que sabía leer y escribir por lo menos, ¿no? Sí, claro. Y mi padre lo mismo, claro. Mi padre era funcionario, estaba en el arbitrio, en el ayuntamiento. Eso de su abuelo, ¿conoce aquello y conoce algo más? ¿Sabe cómo era como persona? No, porque yo con 10 años ya no me acuerdo más de no llegó a tratar. Que un día que fui yo con mi padre, no me acuerdo del ayuntamiento, que estaba allí, lo vi con el uniforme puesto allí, que en la puerta de la alcaldía, de que mi abuelo trabajaba allí en la pero vamos. ¿Su abuelo, este abuelo es por parte de su padre o por parte de su mi padre? De su padre. ¿Su mujer, su abuela? Yo no llegué a conocerla. No llegó a conocerla tampoco. ¿No sabe a qué se dedicó ni le han contado algo sobre ella? No, porque por esa edad yo tenía, pues. ¿Y por parte de su madre, los abuelos por parte de su madre, tuvo más trato con ellos, los conoció? Tampoco, también murieron antes de que yo naciera. Mi madre se crió casi con una abuela mía, que es con la que yo estuve también poco tiempo, que era bisabuela mía, abuela de mi madre. Ya mataron a mi padre, con mi madre, nos quedaba nada más que una bisabuela. Bueno, pues voy entonces a preguntarle más por sus padres, porque tiene el recuerdo más cercano de su padre y de su madre. Su padre... ¿sabía leer y escribir? Sí, ¿no? ¿A qué se dedicó su padre primeramente? ¿Cuáles fueron los primeros empleos de su padre? No sé, yo sé que trabajaba estaba en el ayuntamiento en arbitrio, que tengo ahí previamente, tengo toda la documentación, todas las credenciales de mi padre, de las credenciales del ayuntamiento, todas las credenciales del banco, guardo. Trabajaba en arbitrio, ¿qué era exactamente eso? Pues el arbitrio era... como lo decía yo, era un control de mercancía que entraba de los pueblos a la capital y entraba, había como si fuera una aduana. Lo que ahora existe la aduana, pues antes era el arbitrio que venía de los pueblos que había que fiscalizarlo. ¿Y usted lo recuerda siempre trabajando en eso, no? Sí, yo lo que recuerdo es eso. ¿Era un trabajo dependiente del Ayuntamiento de Málaga? Sí, era del Ayuntamiento. ¿Trabajaba en el mismo edificio del Ayuntamiento o trabajaba en...? Bueno, trabajaba en el ayuntamiento y después estaba en una oficina que tenía arbitrio frente al puerto, donde estaba antes la estación de suburbano, la estación del ferrocarril, el ferrocarril que iba a Vélez y todo, frente, donde está el árbol ese grande, los rayos que le llaman, por allí había una caseta que tenía el ayuntamiento, que era la caseta de arbitrio, allí era donde mi padre tenía... ¿Estos arbitrios eran, me dice, como una aduana, y a dónde existían? ¿Estaban a la afuera de la ciudad o...? Eso estaba a la entrada de la ciudad, yo sé que había varios, había por los montes, había por la parte del Palo, no sé, pero en la parte de Málaga, la que era mi padre, yo era hijo, yo tenía unos 6, 7 años. Bueno, cuando mataron a mi padre, yo tenía 7 años y pico, o sea, que eso mucho antes. ¿Cómo aquel empleo, el arbitrio, qué productos tasaba? De todo lo que entraba, de mercancía, de chacinas, de comestibles, no sé. Todo tenía que pagarse un impuesto para que entrara a la ciudad. Sí, tenía que pagar, me parece, no sé. No, aquello no lo recuerdo exactamente. Su padre era un hombre con estudio, como me ha dicho, ¿no? Que sabía leer y escribir. Claro. ¿Hasta dónde? ¿Él sabe de dónde estudió o si tuvo un profesor particular, si fue a un colegio público? No lo sé, yo sé que iría a un colegio, claro. No le dijo nunca a qué colegio fue ni nada. Lo mismo que mi tío también, que era también empleado también del ayuntamiento, que era bombero. Mi tío Paco fue el que mataron en la carretera.
que se fue con nosotros. Ahora después pasaremos por aquel episodio. Su padre, ¿qué significó la cultura para él? El saber leer y escribir supongo que le abre las puertas de poder tener un trabajo Claro. remunerado, un trabajo un poco más en condiciones, ¿no? Supongo que también supone que a usted también le puede dar una educación, ¿no? Hombre, yo tengo fotografía de cómo mi padre era, de cómo éramos nosotros chicos, cómo me tenían a mí, en el estatus que vivíamos. Hasta que me mataron de vitillo así como que tengo la fotografía ahí, hasta dormir en un pesebre con un burro que dormí yo. Eso se lo preguntaré ahora también. Me quedé solo. Me dice que las condiciones de vida de su familia eran buenas, ¿no? Cuando su padre trabajaba en aquello. ¿Eso en qué se traducía? ¿Vivían en una casa que era cómo? Pues nosotros vivíamos en una casa corriente. ¿Corriente? ¿Cuántas habitaciones eran en aquellos tiempos? Unas 2 habitaciones o 3. ¿Usted, los primeros recuerdos de infancia que tiene, cuáles son? Casi nada. Yo cuando lo de la guerra, cuando fuimos por la carretera, porque antes yo jugaba con 5 o 6 años, desde que estaba yo, son los juegos de niños, eso no podía acordarme de eso. Cuando jugaba con los otros más chiquillos de la calle, ¿verdad? Nosotros vivimos en la calle, me parece que era calle Huerta del Obispo, por el Perché. Y después de allí nos fuimos a la calle Gómez Salazar, que allí, eso está por la Cruz Verde. La calle Gómez Salazar, allí fue donde ya estalló la guerra, donde ya nos fuimos nosotros por la carretera y ya, ahí ya fue cuando vinieron y cogieron a mi padre. ¿Qué nivel de escuela recibió usted? ¿Qué llegó a...? Yo la escuela, pues normal, una escuela porque cuando ya mataron a mi padre, murió mi madre, ya me quedé solo con mi abuela, porque mi madre murió en el 41, fue a los 4 años de mi padre, tenía 7, 8, unos 11, 12 años tenía yo, quedé con mi abuela solo, vivíamos, entonces nos fuimos a vivir a la calle Ferrandi, a entrar Camino Nuevo, detrás de la iglesia San Lázaro, a entrar. Allí vivía mi abuela y allí nos fuimos con ella a vivir, porque ya en la casa, cuando la guerra, lo quitaron todo. Pero porque cuando fuimos en la carretera, todas las ropas y todo el encer que llevaba, íbamos en uno de los caballos que mi tío, ahora se lo cuento, que mi tío lo buscó y la cartera se perdió todo. Y después los pocos que cuando vinieron a registrar mi casa, llevaron a mi padre en la cárcel, metieron a mi padre en la cárcel, vinieron a registrar mi casa, a registrarnos, a robar. Mira, porque se llevaron de mi casa, se llevaron todo. Pues fui a un colegio nacional, un colegio que le llevaban nacional, que era en la calle Ana Bernal, en un callejoncillo que había al final de la Lagunilla. Colegio público, ¿no? Colegio público, sí. Había niños y niñas, supongo. No, niños nada. ¿Había muchas clases? Unas clases. ¿Niños de qué edades? Pues yo tenía unos 8 años, 9, 10, 11. ¿Cuánto tiempo estaría en el colegio? Supongo que hasta que estalló la guerra, ¿no? Desde que estalló la guerra, después de la guerra, fue cuando yo estuve en el colegio, cuando ya murió mi madre. Sí. Entonces ya me llevaron estuve ya un par de años viviendo como podía casi solo, y ya me metieron en los hogares de autoridad, y allí estuve 3 o 4 años en los hogares metidos. Una especie de un orfelinato, un asilo que vendían ya los niños. Entonces tenía un asilo social, tenía varios hogares, tenía uno en Pedragalejo, en el Pazo Redín, que era el colegio de clasificación donde yo estuve, pues tenía otro en El Palo, que también estuve allí, después tenía otro en Vélez, que también estuve, me trasladaron de hotel, y estuve allí 3 o 4 años estuve. 3 o 4 años en colegio de huérfanos, ¿no? En los hogares, en el colegio de huérfanos. ¿Cómo eran aquellos colegios de huérfanos? ¿Eran colegios los que los trataban bien? ¿Tenían comodidades alguna o era una cosa cortita de...? Regular, había algunos cuidadores o profesores que nos trataban bien y había otros que nos trataban mal, ¿no? Algunos tenían la defensa de decir que éramos los hijos de los rojos y nos trataban un poco mal, pero vamos. ¿La religión estaba muy presente en la educación? Sí, claro, allí había que estar rezando de por la mañana hasta por la noche. ¿Cómo era el día a día en esos colegios? ¿Qué es lo que tenían que hacer? El día a día era aquí en el Pazo Redín, el primero de clasificación era más suave, pero en Vélez Málaga, era casi una vida militar. Sí, ¿no? Ahí nos levantaban, el colegio era grande, con un patio grande que daba a la estación, la espalda daba a la estación de Vélez. Allí nos levantaban a las 7 de la mañana, en calzoncillo, unos pantalones cortitos, a hacer gimnasia y a hacer instrucción, a estilo militar, con una corneta, tocaban diana, tocaban faena, tocaban pagones, haciendo instrucción.
Después, por la tarde, y después nos metían a las 10 o las 11, nos metían en la escuela. Había varias escuelas, de varias edades, en la escuela y pues, la comida ya estaba regular. Y por la tarde, pues también lo mismo, a la escuela y todo, se pasaba los días. ¿La educación se aprendía en aquellos colegios? Me refiero, ¿no? Yo aprendí un poco, a rezar y eso sí. Como huérfano en esos colegios, ¿eso qué significaba? ¿Estaba todo el año allí, de día y de noche? Sí, 10 de noche, sí. Y el cargo que él tenía sobre usted era absoluto, supongo, ¿no? Sí, cargo absoluto. Ahí comía, dormía, y daban ropa, nos vestían, y todo. Y unos números, algunas ropas los lavaban, ¿no? En fin, todo. ¿Había muchos niños en aquella época en esos colegios? Sí, había bastante. ¿Cuántos niños podía haber en...? Bueno, más o menos, pero de fe, habría 100 y pico en cada colegio, ¿no? cada colegio. Y casos de niños huérfanos, muchos le dicen que le llamaban los hijos de los rojos, ¿no? Algunos. Supongo que algunos serían hijos de padres relacionados con... Más que ya en Vélez había un profesor de esto, un instructor, Sí. se llamaba el instructor, que era el que decía eso. Sí, ¿no? De alguna manera peyorativa, ¿no? Una forma un poco... Sí. Eran duros, se castigaba... Ellos nos metían en las duchas y había que entrar por un lado, laborándose, por otro, estaban las duchas todas correlativas y que ahorita iban jugando y haciendo, y uno de ellos estaba con la correa en la mano y venga, y había que estar aligerando. Un muchacho, un tal Cabrera, que se cayó allí en el plato ducha y se rajó la cabeza. Cayó allí, lo presencié yo también. ¿Le resultó aquella experiencia un poco dura, traumática en su infancia? Sí, claro. ¿Había medios materiales en aquella escuela para los niños o escaseaban como podía ser natural de la posguerra? Me refiero, ¿tenían pupitres, tenían libretas, tenían...? Sí, libreta y lápiz y librería, pero no más, porque estudiar no se estudiaba, y además que escribir y ya está. ¿Era que aquellos colegios eran mixtos? ¿Había niñas también? No, aquello era nada más que de niña. Había uno que era ahí frente a Bellavista, había uno de niña, que era de niña sola. Entonces me ha dicho que usted recuerda que había, porque eso es interesante, que había 3, o por lo menos usted pasó por 3 colegios de huérfanos. Uno que era en Paseo de Reding, me ha dicho. El Paseo Reding, más para allá, el Paseo Reding. Después estaba el del Palo y después estaba el de Vélez Málaga. Y aquí creo que por aquí cerca también en Málaga está la Misericordia, también era un... Y la Misericordia parece no era de auxilio social. Auxilio social era de Falaje. Era auxilio social que la llamaban. Auxilio social, ¿no? Y lo llevaba, estaba regido por... Era del gobierno. Era del gobierno. Del gobierno. Y este de la Misericordia era de una... La Misericordia también era del gobierno, pero llamaban las monjas, era aparte, era distinto. Los hábitos religiosos que tenía en el colegio me dice que rezaban mucho y demás. ¿Cómo? O sea, ¿eso en qué se traducía? ¿Por la mañana? ¿Por el...? Sí, bueno, ahí había que rezar el rosario por las tardes. Por la mañana había que estar en la clase. Después de comer, por las tardes había que sentarse a rezar el rosario. Por las noches, antes de acostarse, había que rezar. Supongo que el trato con los profesores también sería muy diferente de los tratos que hay hoy con los profesores. Sí, había profesores que trataban bastante bien, había otros más sencillos, pero en realidad no eran... Claro. Digo también del alumno hacia el profesor. Supongo que levantarse cuando entraba en clase a lo mejor era habitual, el hablarle de usted, todo ese tipo de cosas. Sí, eso había que hablarle de usted y había que tener respeto, había que levantarse, había que... ¿Recuerda que tuvieran asignatura, a la que estudiaban asignatura? O como me dice, no, era estudiar un poco de todo. Leer y escribir, hasta no había. ¿Cuál era, hombre, supongo que por esa infancia tan dura no tendría tampoco muchas oportunidades de disfrutar de tiempo libre así, de mucho ocio, ¿no? Pero ¿cuáles eran los juegos que tenían los niños de aquellos colegios? Los juegos, pues yo no sé, jugar allí en el patio a jugar con la pelota, a jugar cosas de los niños, jugar allí en los patios. Usted estaba en ese colegio y me dice que le quedó una abuela, ¿no? Una bisabuela. Estuve con ella unos pocos años. Después de hacer el colegio, no, antes. Antes, ¿no? Cuando murió mi madre. Cuando murió su madre. Porque cuando mataron a mi padre. A mi padre nos fuimos, mi madre, ya nos quedamos sin la casa, ya no podíamos estar en la casa que vivíamos en calle Gómez Salazar. De allí ya nos fuimos porque la casa quedó sola y nos quedamos mi madre y mi hermano y yo. Mi hermano era chico, mi hermano tenía meses, tenía un año
¿Qué recuerda del inicio de la guerra? ¿Cómo lo recuerda? Lo de la guerra yo recuerdo, recuerdo la salida de la carretera cuando nos fuimos camino para... ¿Recuerda el primer día que usted tiene conocimiento de que o le dicen que ha estallado la guerra? ¿O cómo recuerda que sabe que están en guerra? No, porque el ambiente, todo el mundo lo decía, y el movimiento de la gente. ¿Qué le ocurrió a su familia? ¿Cómo se desarrollaron los acontecimientos? Nosotros fuimos para la carretera, una noche que vino mi tío Paco con 2 caballos. Venía con 2 caballos, realmente me parece que eran del ayuntamiento. Mi tío era bombero del ayuntamiento y venía con 2 caballos. Venía todas las ropas con mi tía traía a mi prima Magdalena y a mi primo Paco, que chico también. Mi prima tenía casi la edad mía, tenía unos 7 niños así. Y venía con mi primo chiquitillo, que traía de meses, y mi madre con mi hermano chiquitillo con meses, y yo. Entonces mi tío, que yo me acuerdo de la noche, empezaron entre las sábanas y la ropa, a meter todas las ropas que pudieron en la casa, los dio los ríos, montar los caballos y nos fuimos de la noche. Y allí estuvimos toda la noche andando, estuvimos 3 días hasta llegar a Negra. En la carretera pues yo vi de todo, vi la matanza de la gente matando en la carretera, los aviones tirando con la metralladora, matando gente, los barcos tirando, que finalmente cuando mataron a mi tío, es que estábamos nosotros escondidos en una casetilla, no recuerdo una estrella, que había muchas cañas dulces, que era lo que comíamos. Y entonces nos dieron el nombre un graverío en la carretera, estaba pidiendo auxilio. Entonces mi tío quiso salir a auxiliarlo y mi padre lo aguantó. Espérate, no salga todavía. De eso se lo acuerdo yo, mi padre y mi tía lo aguantaban. Entonces que lo aguantaron, lo pudieron, entonces mi tío salió a socorrer a aquel hombre. Aquellos hombres que estaban heridos, ¿por qué? Un hombre estaba herido en la carretera porque lo habían herido las bombas de los aviones. De los aviones, ¿no? Los aviones tiraban bombas con la mano y con la ametralladora, pero con la ametralladora pasaban y a las vías mordían otra vez. Y entonces los barcos estaban tirando, que precisamente después de aquello fue, o antes, no recuerdo si fue antes o después, estábamos nosotros detrás de un montecillo que había, entonces los proyectiles de los barcos que tiraban, habían rozando el monte y luego algo detrás. Precisamente una piedra me cayó a mí en la cabeza y yo tengo aquí una cifra, tengo aquí la cicatriz. Me cayó, estuve con un pañuelo que estaba tapando la sangre. Entonces, cuando aquello, mi tío fue a socorrer a aquel hombre. Y estando cogiéndolo, mira por donde le pegaron otra vez. No sé si fue una bomba que le tiraron desde el avión o fue con la ametralladora. Y dejaron a mi tío casi muerto. Entonces así salió mi padre corriendo y mi tía. Salieron a coger a mi tío y pasaba un camión en ese momento. Y dieron de meterlo, entonces el otro camión decía que como si mi tío estaba muerto, y dijo, pero a ver si encuentro un hospital por ahí. Entonces cogieron a mi tío, lo metieron en el camión y se lo llevaron, siguieron como para Neja, o para Montrillo, para Vélez, para Neja, para Almería, y ya no hemos vuelto a saber nada. De su tío, ¿no? De mi tío no hemos vuelto a saber nada de él. Ya nos vinimos para Málaga cuando ya en Nerja nos jodieron los camiones de los alemanes, los italianos. Y yo me acuerdo que desde la crudeza de los alemanes, yo me acuerdo que yo con una barra en el suelo lo señalaba. Entonces lo veía yo en la puerta de los coches, que lo tengo grabado. Allí los ya empezaron a decirnos que teníamos que volvernos para. ¿Cómo conocen que se tienen que ir de Málaga, que tienen que salir de Málaga? ¿Por qué la gente sale de Málaga? Porque el ambiente que había en Málaga era que venían los moros, venían los alemanes, que venían los moros matando, que venían violando a las mujeres, que venían matando a todo el mundo, que había que irse y todo salir corriendo. Y había que salir en la carretera, nosotros, yo me acuerdo. ¿Por radio lo escuchaban o por el boca a boca de los boca a boca de la gente, boca a boca de la gente. Boca a boca de la gente. Es miedo, ¿no? Lo que sienten. Por radio por la mañana, yo me acuerdo poco de aquello, ¿no? De cuando estaban bombardeando Málaga antes de la huida, cuando bombardearon Málaga, yo me acuerdo muy bien cuando tiraba en Málaga tirador, que por la mañana venían los aviones, Málaga, antes de aquello, empezaron a bombardear Málaga, era siempre por la mañana. Y venían, yo me acuerdo de que decían los 9 aviones, la mañana de los 9, un día que venían 9 aviones y eran bombardeando Málaga. Y decían, yo no me acuerdo, yo no me acuerdo por lo que escuchaba yo a mi padre, a mi madre de eso, que Parqueco de Llano, que estaba en Sevilla, que decía por la radio, poniendo a los malagueños de todo, diciendo barbaridades. Y claro, aquello estaba Málaga todo asustado. Y ya empezaron a decir que ya estaban entrando, ya venía, pues la gente estaba todo asustada, porque que correr para
para las carreteras, para irse para Almería. ¿Su familia salió también porque tenía algún tipo de miedo de tipo político? Porque habían sido personas... Miedo como todo el mundo, porque todo el mundo, las carreteras, todo el mundo no tenía... Pero no habían sido personas que se habían destacado por pertenecer a un partido político ni por tener ideas políticas, ¿o sí? Yo no sé si mi padre tenía, yo de eso no me acuerdo. No lo recuerdo. La verdad es que mi padre se habló en el ayuntamiento, por yo que no sabe si él le participó en algún tipo de actividad de defensa de la República o de... Yo lo que sí sé que, claro, si más adelante, tengo yo para contar historia más adelante, yo fui una vez a solicitar y entrar en el ayuntamiento, entonces me lo denegaron, salió uno diciendo, había visto el papel y que yo no podía entrar en el ayuntamiento porque mi padre era robo. Nosotros en las carreteras, cuando íbamos por la carretera nos perdimos montando un caballo, estuvimos pues cerca de un día perdido. Entonces preguntando, llamando a la gente, todo eso, la gente nos fueron diciendo, cuando habían visto el caballo, iba mi prima y yo, mi prima Magdalena y yo, que mi prima ha muerto ya, y mi tía Paquita había muerto, también han muerto casi todos, porque es que el único que vivo soy yo. Entonces en ese caballo nos perdimos nosotros, estuvimos casi un día perdidos, montando el caballo. Y ¿ustedes, los niños, solos? Mi prima y yo, montar el caballo, solo. ¿Se perdieron con sus padres? Nos perdimos porque con tanta aglomeración de gente y bombardeando la carretera, pero bombardeando bien, los aviones, los barcos, bombardeando y la gente favoría por todos lados, todo el mundo, aquello no era más que correr y si ya los muertos, todo diciendo aquello era muy... ¿Por dónde salieron de Málaga? Vivía por la zona del Perché, me ha dicho, la Lagunilla por ahí, y salieron en dirección a Almería, como bueno, obviamente... no me acuerdo la dirección, yo sé que salimos a la carretera, pues no me acuerdo por dónde, porque yo era un crío. Yo sé que salimos a la carretera y ya por la carretera ya íbamos. ¿Y las condiciones en las que salieron a echarse a andar era con el atillo de todo lo que podían haber cogido de la casa? De la casa, claro, que todo se perdió porque la estampilla de los aviones, de las bolas, de esos, los caballos se pararon otra vez, los caballos se perdieron también después que de encontrarnos nosotros. ¿Conocían su destino? ¿Tenían idea de tirar para Almería, pero para ir a tal sitio donde a lo mejor había algún familiar, o era salir...? ¿Que nosotros? Sí. No, carretera adelante, porque todo el mundo iba. Claro. Todo el mundo iba por la carretera, todo el mundo adelante. Destino, adelante, no. Para Almería, todo el mundo nada más que en dirección a Almería. Era la carretera adelante. ¿Cuántas personas podía haber saliendo de Málaga? ¿Recuerda de...? Yo que sé, la carretera iba llena. Sí, tan llena y como de gente por los suelos llorando. Y por las noches aquello era un escándalo, llamando. Yo me acuerdo que pegando gritos la gente, llamando a su padre, otro llamando a sus hijos, llamando. Aquello era escalofriante, ¿no? Y los muertos por la cartera, yo me acuerdo, porque lo único que vi a mi tío de matarlo y llevárselo, otro matarlo, que ya no volví a saber más nada. Mi tía, a partir de los años, no estaba yo, pues decía que no, preguntando un sitio, no otro. Mi tío no volvió a aparecer, moriría. Mi tío moriría, claro. Mi tío lo mataron en la carretera. Confirmación que había muerto no hemos tenido nunca. La verdad es que no se ha sabido más nada de él. Lo vimos muerto en la carretera, casi muerto. Se metieron en un camión y se lo llevaron. Y ya está, y no han vuelto a saber nada. Y ya no hemos vuelto a saber más nada de él. La prueba hasta que no hemos vuelto a saber más nada de él es que moriría. ¿En qué condiciones climáticas se produjo este éxodo por la carretera de Almería? ¿Hacía calor, era verano, o hacía frío, era invierno? Ni hacía mucho frío ni hacía mucha calor. ¿Sería la temporada de...? Era en febrero. Febrero, ¿no? Era en febrero, aquello fue en febrero. ¿Cuánto tiempo echaron en el trayecto? ¿Hasta dónde llegaron? Nosotros estuvimos 3 días, llegamos hasta Nerja. Yo me acuerdo que mi madre y mi padre me decían que llegaban a Nerja. Y en Nerja fue cuando ya empezaron a echarnos para atrás, ya no podíamos seguir más para adelante, ya los camiones de las tropas, todo cargado de alemanes y de italianos y todo. Pararon allí a la gente y empezaron a parar todo el mundo y venga, que para atrás, que para atrás. ¿Dónde dormían? En el suelo, donde pillábamos. Comía nada, comía lo que pillábamos. Yo me acuerdo que comíamos caña dulce, que había mucha caña dulce y eso es lo que comíamos. Eso es lo que comieron durante 3 días. Durante 3 días. Me dice que la familia sufrió baja en el trayecto como la de su tío. ¿Hubo algún otro herido, algún otro percance de algún familiar que resultase herido por la bala o por...? No, de aquí después cuando ya vinimos a Málaga, que a los 2 o 3 días vinieron y se llevaron a mi padre preso. ¿Cómo fue aquello? O sea, llegan a su casa de noche, de día... Llegamos a mi casa pues andando sin ropa, sin nada, llegamos andando otra vez y con la casa vacía, pues no nada más que los muebles, yo no había tal cosa. Además de todo lo que se habían llevado y habían perdido,
¿Habían entrado también en su casa y habían...? No habían entrado, no habían entrado. Lo que es que no había allí nada porque ya la ropa, todo lo que era, y nada más que estaba, bueno, y tampoco había mucha gente, nada más que la cama, una mesa, una silla, porque allí nada más que teníamos dos habitaciones, un comedor y una habitación grande que era el dormitorio y la cocina. Le he preguntado cómo fueron hasta allí, que tardaron 3 días, pero luego cómo vuelven. Pues vimos otra vez, pues igual andando. Andando igual, que echarían ¿cuánto tiempo? 3 días también, ¿no? Más o menos. 1 día y medio, 3 días. Me ha dicho que tuvo la mala suerte de presenciar bombardeo y de ver a otra gente cómo moría y eso. ¿Qué escena, aunque sea difícil de contarlo, qué escena dramática de ese tipo vio cuando era todavía un niño? Todo lo que le digo, yo veía por las carreteras, yo me acuerdo, es que no tenía una conciencia, pues yo veía gente por los suelos, madres con los niños abrazados, sentados en la carretera, mucha gente sentada por la calle y con los abrazados, les decían muertos, eran vivos. Los bombardeos me dice que se producían por aire y por mar. Los bombardeos pasaban, 2 o 3 aviones, pasaban tirando bombas de mar y con la ametralladora. Después volvían otra vez por el mismo sitio, pues al rato volvían. Y los barcos, había 2 barcos que eran los que estaban cañoneando y aquellos barcos y aquellos aviones verían que era población civil, ¿no? Que no era... Claro que era población civil. Y allí no había ejército ninguno. Claro. Nada más que era la población civil. Allí no había militares, no había ejército ninguno. Nada más que era la población civil. También ocurrió en esa salida que se perdieron muchas familias, perdieron gente en el camino. ¿Fue su caso? ¿Conoce casos de familia a los que le ocurrió Yo esto? conozco mi mujer, mi mujer no quiere porque mi mujer también, no sentí tantos años tampoco. Claro, mi mujer llegaron, me parece que llegaron hasta Barcelona, porque metieron en un camión o en un coche, no sé, llegaron hasta Barcelona. Pero por ahí se perdió también mi suegro, pero se perdió, pero aparecieron allí en Barcelona y se encontraron. O sea, llegaron hasta Barcelona por el Levante. Hubo mucha gente que siguió subiendo hacia arriba, ¿no? Y no sé de qué forma llegaron ellos hasta... Allí estuvieron 2 o 3 en Barcelona y después volvieron. Me ha dicho que sabe perfectamente de dónde procedían los bombardeos, ¿no? Que le llegaban por mar y por aire. Y por tierra llegaron a pararlos en Nerja. ¿Quién los paró? Me dice que unos camiones llenos Pararlo fue cuando ya empezaron a venir detrás nuestra, nosotros íbamos a buscarla y detrás nuestra empezaron a pasar los camiones de los alemanes y los italianos. ¿Y qué le decían a aquellos soldados? No, que no decían nada, nada más que empezaron a saludar, pero no decían nada, nada más que cuando ya llegamos hasta Nerja allí, nos dieron allí, nos pararon, ya había que volver para Málaga, ya no se podía seguir. ¿La evacuación se produjo había algún plan de evacuar la ciudad o, como me dice, fue una cosa espontánea que la gente salió? Eso no sé si fue un plan de evacuación, pero yo creo que la gente fue todo Fue como espontáneo, ¿no? Espontáneo, empezaron a todo el mundo a irse porque lo mismo que cuando se presentó mi tío en mi casa en busca de mi padre y mi madre para irnos, que decía que venían matando los moros, que venían matando a todo el mundo, era lo que todo el mundo decía, que venían matando y violando, y había que irse, ¿verdad? ¿Existían responsables militares o políticos que controlaron la evacuación? Me refiero, ¿vieron gente que estaba controlando el que saliera la gente de Málaga? Eso no sé yo. ¿Había algún tipo de organismo o de gente que se dedicara en el camino a suministrar comida, alimentos o ayudar a la gente? No, nosotros no nos ayudó nadie, ni nadie dicho sepa de esto. ¿Qué condiciones físicas y de ánimo llega una familia a Nerja después de 3 días andando por el camino y de haber perdido un familiar? ¿En qué condiciones anímicas y físicas se llega a 3 días después habiendo comido? Calculo de ustedes de la forma que llegamos. Hecho polvo, exhausto. ¿Fueron ayudados cuando llegaron a Nerja de alguna manera? Sí, allí hay gente que yo me acuerdo que nosotros fuimos en una casa donde estuvimos comiendo, nos dieron de comer y eran familia allí de Nerja, allí nos estuvieron dando de comer. Pero claro, había tantísima gente que socorrer, que no sé, como a nosotros ellos de que entramos en una casa donde estuvieron dando allí de comer. Y estuvieron comiendo, pero al poco tiempo volvieron, ¿no? Nosotros tuvimos que venir a Málaga. Claro. ¿En qué condiciones fueron recibidos en Nerja? Supongo que estas ciudades también, que veían venir tantísima gente... No, vamos, yo no recuerdo que hubo... Más recibimiento, ¿no? Más recibimiento, yo me acuerdo que nos recibieron bien, obviamente allí estuvimos comiendo en una casa allí. Sí, bueno, es que hay testimonios también de que llegaron también mucha cantidad de gente, por ejemplo, a Almería, y ya la ciudad está bastante mal
para recibir a gente de fuera y no se recibió del todo bien? Existe también un testimonio de ese tipo, por eso se lo preguntaba. ¿En Nerja cuánto tiempo están? ¿Están solamente un día o dos y vuelven enseguida? No me acuerdo, no sé si fue un día o llegáis y volver, no me acuerdo yo, así que volvimos después para acá, pero no sé. Y una vez que vuelven, me había empezado a contar la historia de su padre. ¿Vuelven y están unos días en su casa o es al muy poco tiempo de estar en su casa cuando ocurre la desgracia de su padre? No, a los 2 o 3 días de estar ya aquí en la casa, entonces vino la Guardia Civil y se llevaron a mi padre detenido. Se lo llevaron y a mi padre detenido y estuvo allí. Me parece que dio 12 días, estuvo detenido en la cárcel. En la cárcel de que había esa cárcel vieja, el Tiro Pichón, que ahora sí. Allí fue donde estuvieron en la cárcel. Allí estuvo, que fueron unos 12 días o 15 días estuvo en la cárcel. Y después lo soltaron. Y en mi casa volvió, claro, estuvo, me parece que fueron también otros 12 días, los 12 días volvieron a por él y se lo llevaron otra vez. Yo se lo llevaron otra vez a mi padre. Se llevaron a la cárcel y entonces al intermedio, estando en la cárcel, ya de allí no salió. Llegó la Guardia Civil, ¿llegaban con algún tipo de papel o de orden de...? Yo no sé, que venían con unos papeles en la mano y preguntaban por mi padre, ¿de qué usted que venir con nosotros? Se lo llevaron. Se lo llevaron, estuvo unos días, volvió a su casa y volvieron a por él y se lo llevaron. A los 10 o 12 días volvieron otra vez y se lo llevaron otra vez. Y ya le pusieron otra denuncia más adelante, voy a contarlo cómo fue. Le pusieron otra denuncia y se lo llevaron a mi padre. Se lo llevaron a mi padre a la cárcel. Y entonces, en ese tiempo que estuvo mi padre en la cárcel, vinieron a registrar 2 hombres. Vinieron a registrar mi casa. Estando mi padre en la cárcel ya la segunda vez. Y esos hombres, cuando vinieron a registrar, no vinieron a registrar, vinieron a robar. De mi casa se llevaron las cosas que podíamos tener mi madre en la bolsa que no se perdieron. Se llevaron un reloj de mi padre, lo teníamos, un anillo de mi padre. Se llevaron el reloj de mi madre, los zarcillos de mi madre, una pila de cosas de mi madre, de mi padre, se lo llevaron todo. Y entonces se llevaron, yo tenía hasta ahí un libro, yo tenía un cuento, que me acuerdo muy bien que se llevaba ese cuento, El Rey de los Ratones, ese cuento. Y ese cochecito que mi abuelo le dio al principio, sí, que mi abuelo me había regalado, yo me acuerdo muy bien que fue mi abuelo, porque mi abuelo vivía en la Quinta Colectiva, en la ciudad de Jardín. Y aquí yo tenía un corredor muy largo, y allí en ese corredor fue donde estrenábamos el coche, le echaba candela por atrás. Pues ese cochecito lo dio acá, el coche ese y el cuento también se lo llevaban. Entonces le dije yo a uno de los hombres estos, por no decir otra cosa, que se lo llevaba, le dije yo, eso no, que son míos. Entonces en el mismo libro, él en la mano me pegó así en la cabeza, me dice, calla niño. Entonces la cabeza, calla niño. Me quitaron hasta el libro ese que era el cuento que era El Rey de los Ratones, me acuerdo muy bien, eso no se me olvida, y el cochecito. Y hoy le digo, oye, que eso es mío, eso es mío. Dice, calla niño. Uy, me digo en la cabeza, hasta eso se llevaron de mi casa, yo ni todo. ¿Y por qué se llevan a su padre otra vez? No sé, porque le pusieron una denuncia. ¿Le pusieron una denuncia? Una denuncia y yo sé de que nosotros, a raíz de aquello, nosotros nos fuimos a vivir, nos quedamos, no podíamos pagar la casa, mi madre no podía pagar la casa, no podíamos pagar nada. Entonces nos tuvimos que ir con mi abuela a la calle Ferrania, que vino nuevo, a vivir allí que era abuela de mi madre, sí, que era la única familia que teníamos. Nos fuimos a vivir allí. Y entonces, estando allí en esa casa viviendo, me puso mi madre, todavía no había muerto mi madre murió a los 4 años, en el año 41. A los 4 años de matar a mi madre murió mi madre. Entonces, cuando nos fuimos allí a vivir, me puso mi madre en una escuela que había en La Lagunilla, escuela que es la que le he dicho antes, la escuela una normal, del gobierno. Entonces me puse allí en la escuela esa. Y estando en la escuela esa, recuerdo que vinieron 2 hombres. Claro, yo quisiera esto, que se confirmara, que se constatara si eso fue verdad. Lo que yo estoy contando, esto lo he pasado yo y es verdad. Lo que a mí me dijeron, me lo dijeron también. Ahora, yo no sé si fue verdad lo que estos hombres me dijeron o no. Yo quisiera que eso se contratara, lo que voy a decir ahora. Estos hombres vinieron, preguntaron por mí, me fueron allá a mi casa de mi madre, les digo, yo estaba en la escuela. Entonces, fueron allá a mi casa, con mi abuela, que dieron a estos hombres, no está en la escuela, ¿dónde está la escuela? No está en La Lagunilla, está cerca, La Lagunilla, la calle está. Entonces fueron. Y esperaron a que saliéramos todos los niños, pero salimos a las 12, que era cuando salíamos. Entonces preguntaron por mí estos hombres, me llamaron, dice, ¿tú eres Paquito Arias? Entonces me cogieron y me llevaron y nos sentamos en un portal. Me dieron una bolsa de caramelo, no me acuerdo muy bien, que era un paquete de caramelo, me dieron. Dice, mira, a tu padre le pusieron una denuncia falsa y fue
un tal Ferreira, médico de Ardales. Se me olvida ese nombre, no se me olvida nunca en la vida, porque que siempre, no sé si eso fuera verdad o no fuera verdad. Yo sé lo que estos hombres me dijeron a mí. Yo quisiera que eso se contrastara a ver si eso es verdad o no, porque no quiero tampoco implicar a ninguna forma. Pero sí que me lo dijeron a mí de esta forma. Yo con 8 o 9 años, 9 años tendría yo, ¿verdad? Aquello, 9 años tendría. Entonces a la escuela me dijeron. Dice, tu padre le puso una denuncia, un tal Ferreira, médico de Ardales, que tu padre había hecho mucho bien por él. Dice, pero a este hombre se le dijo de que si tu padre moría, él también moría. Así que arreglara los papeles rápido para que liberara a tu padre. Por lo que dice mi padre, no lo liberaron. Por eso este hombre dice, mira, pero tu padre, tú puedes estar tranquilo, que tu padre está vengado ya. Después de haber muerto, después de haber matado a tu padre, este hombre ha aparecido en la plaza del pueblo a acribillar. Muy fuerte. Así me dieron estos hombres. ¿Usted era un niño con cuántos años? Yo tenía con aquellos, pues, tenía yo 8 años, serían, después de morir mi padre 8, un añillo, que estuve allí en la escuela, unos 9 años tendría yo con aquellos. ¿Y aquellos hombres, usted sospecha quiénes eran? O... Esos hombres me dieron, me decían, mira, nosotros, es posible, nosotros hemos venido nada más a decirte que vivas tranquilo, tu padre se haya vengado. Estas palabras no se olvidan, dice, nosotros no vamos a ver nosotros, pero nosotros estamos en el campo. Dice, nosotros queremos que ir al campo, nosotros a lo mejor no lo vamos a ver nomás. Dice, pero tú puedes vivir tranquilo. ¿Y nunca más ha vuelto a ver a esos hombres? No he vuelto más a saber más, ni ellos ni nada. Ni esta familia que me han dicho yo tampoco, porque yo era un tío cuando aquellos 9 años yo. O sea que la historia de su padre puede ser que fuera un muerto, fuera asesinado, fuera fusilado, fuera... No, mi padre lo fusilaron en la cárcel, claro. Injustamente por una denuncia falsa. Una denuncia falsa, claro. Una denuncia falsa por algún delito que a lo mejor él no había... La prueba está de que, según me dijeron a mí, de que mi padre, me dijeron estos hombres que mi padre, esto venía un rato hablando, yo no me acuerdo de todo lo que me estuvieron contando, que mi padre había solicitado un careo con este hombre y no se lo concedieron. ¿Y no le dijeron de que lo acusaban a su padre? No me acuerdo. Que le pusieron una denuncia falsa. Y mi padre dice que mi padre había solicitado un careo con este hombre, cara a cara allí delante del juez, y no se lo concedieron. Y este hombre se ve que sería una persona pudiente o poderosa, si era un médico, probablemente fuera una persona de... ¿Y usted no recuerda que su padre tuviera ninguna relación con Ardales, con el pueblo de Ardales, con el...? Yo no recuerdo para que yo era un chico, yo tenía yo unos 7. Aunque sí me ha dicho que su padre le dijeron a aquellos hombres que le hizo mucho bien a esa otra persona. Y nunca ha investigado pues, el por qué aquello, por qué podía haber sido, quién era aquella persona o... No han tenido medio de poder averiguar esto, de averiguar eso así. Después de pasando, yo he pasado muchas necesidades, he pasado muchas faltas, yo he estado durmiendo, porque yo me quedé solo cuando murió mi abuela, yo estaba haciendo la vida de todo y yo me preocupaba más que de eso. Eso, un niño de 8 años que le cuenten esa historia, supongo que es muy dura, ¿no? Que de alguna manera a usted le queda mucha pena, pero también le creció algún sentimiento de rencor hacia toda la situación que había dado lugar a que su padre muriera injustamente. Me refiero a... Luego usted de alguna manera se siente por el régimen que se impuso después maltratado como persona porque había matado a su padre supuestamente injustamente. Claro. Es lógico. ¿Cómo? Porque le voy a preguntar un poco más cómo se desarrolla la vida de un... Es interesante saber eso también, para que lo sepan los jóvenes de mi generación y los que vengan después, porque para eso se está haciendo esta entrevista. Una persona, un niño que se queda huérfano porque su madre muere 4 años después. ¿Por qué muere su madre? ¿De qué muere? No sabe exactamente de qué, ¿no? Es que murió en el hospital Noble. No sabe exactamente de qué. ¿Cómo se desarrolla luego estos 2 años pasando de colegio de huérfano en colegio de huérfano? Antes de eso quiero contar una cosa que me pasó. Yo, como le digo, he hecho en la vida después trabajando en todos lados. Sí. Menos nadie me ha podido tachar ni de comisaría ni de nada, nunca. Viví honradamente. Eso sí me lo propuse y yo no tengo una tasa. Yo estaba vendiendo caramelos, tendría yo eso, unos 11, unos 12 añillos por ahí, vendiendo caramelos y avellanas con una carpeta que yo me hice de madera, una correa que hay.
por la calle. Entonces yo me iba a la calle Beata, recuerdo que era la calle Beata, que allí había un instituto que nosotros llamábamos de los niños bien, que iban allá a estudiar al instituto, que eran los que podían, los demás íbamos a las escuelas nacionales. Entonces yo iba a vender, y entonces uno de ellos me dice un día, dice, mira, ¿tú quieres que mi padre te coloque en el banco de botones? Y yo, pues claro, ya ves, claro. Y dice, bueno, mañana al otro día, contento, al otro día viene y me dice, mira, pero tienes que venir al cuartel de Falange, que te tienes que apuntar a la Falange, a los flechas, que le llamaban, a los flechas, que era, digo yo no, tenía que muy reciente, digo no. Dice, no, dice, pues no vas a vender aquí ni un caramelo más. Efectivamente así fue. Me hicieron un cerco allí, todos los compañeros de ellos, para que no se acercara nadie a venderme. Decía, este es el rojo, al rojo no hay que comprar, este es el rojo, al rojo no hay que comprar nada. Me tuve que ir de allí. ¿Y usted? Me tuve que ir de allí. ¿Usted nunca desarrolló, o sea, una conciencia política contra el franquismo? Me refiero, ¿luego militó de alguna manera o tuvo ideas contra o hizo nada? Simplemente le quedaba ese rencor, ¿no?, contra la gente que había matado a su padre, ¿no? Y pues yo después estaba tan desconectado que yo no sabía ni si había organizaciones hechas, que había... Si hubiera sabido luego, como después he ido. Claro. Últimamente ya he ido, pero después ha sido ya ahora, hace poco. Ahora después he ido ya a la memoria histórica, he ido a todo eso, me he apuntado yo para saber todo, para ir sabiendo todo eso. Para que quede esa historia ahí, que, claro, no se olvide qué pasó. Antes no estaba conectado con nada y por eso no he podido saber lo de aquello, lo de la denuncia de mi padre, este médico, ese tal Ferreira, el nombre se me olvida bien la vida, si aquello fue verdad, o aquello fue... Yo sé que esto me dijeron, después que estos eran de la sierra, que habían venido, eran de la sierra, habían venido. Estos hombres me dijeron que ellos se tenían que ir al campo otra vez. Y nosotros venimos del campo y dicen, a lo mejor no volvemos a vernos más, porque nosotros tenemos que irnos al campo otra vez. Hemos venido a decirte eso. Aquellos hombres quizá conocían a su padre de antes, ¿no? Eso no sé si lo conocían de antes o que tuvieron contacto con ellos por el sitio. Lo que sí sé... ¿Qué pasó aquello? Y que ellos me dieron, que le habían dicho que tenía que quitar la denuncia y esclarecer la denuncia de mi padre, que si no, moría, si mi padre lo mataban, que moría el... ¿Y ellos lo mataron, lo acribillaron en la plaza? Eso me dijeron que apareció a los 3 días, que desapareció, después de mi padre, que desapareció, y a los 3 días creo que apareció en la plaza del pueblo. Eso no sé si será verdad, si el nombre es verdad, eso no puedo yo asegurarlo, porque eso fue lo que me dijeron ellos. Que quisiera yo que a ver si eso habría alguien que pudiera contactarlo, sí, o averiguarlo, o hacer historiadores de Ardales, hacer indagaciones, y a ver si aquella historia fue verdad o no. ¿Cómo se desarrolla entonces luego su vida? Porque por lo que ya me ha contado, bastante dura el verse un niño huérfano y tener que sobrevivir en aquellos años del hambre, ¿no? ¿Vendió caramelos? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué trabajo desempeñó? Pues vendiendo de todo. Yo estuve después trabajando con un lechero en Ciudad Jardín, que me hacía de ir 2 veces, bueno, tenía que ir 2 veces ahí detrás del aeropuerto, al Carril San Isidro, detrás del Carril San Isidro, a la finca Blanquilla, que era aquello. Entonces Hito Gómez, que era el dueño, y yo estuve allí 1 año y pico, 2 años viendo, con una bicicleta, las fotos. Estuve allí viendo... Señala. Verano, invierno lloviendo, te diría 2 veces al día. Con 2 cántaros de leche, una bicicleta con 2 cántaros de leche, iba a por el ordeño de por la mañana de las vacas y a por el ordeño de por la tarde. Por la mañana venía a las 7 de la mañana. Soltaba allí en Ciudad Jardín, que era de Ciudad Jardín, donde yo iba a Cariza de Isidro. Venía, comía, estaba allí un rato y después por la tarde me volvía a ir para recoger el ordeño de las 7 de la tarde. Entonces llegaba, me lo traía, el ordeño de las 7 de la tarde. Se lo dejaba y por la noche, cuando lo dejaba, me iba otra vez para allá. Me iba de noche y allí llegaba y dormía yo allí en el pesebre del borrico. Allí dormía. Y a las 7 de la mañana me llamaba el Hito Gómez, el hijo, me llamaba, venga, aquello que vamos a ordeñar. Y empezaba a ordeñar las vacas y eso, llenaba los cántaros de leche, me cargaba en la bicicleta y yo me venía para Málaga. Esa era la forma que tuvo de buscarse la vida durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando con aquel lechero? Estuve 2 años, así. Hasta poco antes de que estuve después trabajando en una carpintería,
en la calle Maestranza, cerca de la Plaza Toro. Maestranza y una calle allí. Sí. Entonces este hombre se llamaba Amable, tenía ahí una carpintería, pero este era maestro del ayuntamiento. Entonces tenía, como yo vivía allí en el Camino Nuevo, a la entrada del Camino Nuevo, la calle Ferrandía, yo el corral, allí vivía yo con mi abuela. Entonces allí detrás de la iglesia San Lázaro había un portón muy grande, que no sé si pues yo hace una pila de años que no vivo allí. Había un corral, un portón muy grande, un patio muy grande, que allí es donde iban los empleados del ayuntamiento a pasar lista por la mañana, los trabajadores. Iban a pasar lista por la mañana, allí a la puerta del Huerto La Tiña, que le llamaban a ellos. Y allí tenía este Amable, tenía una carpintería que era maestro carpintero del ayuntamiento. Entonces me dice un día, dice Paco, ¿tú quieres que yo hable así, te colocan en el ayuntamiento, en la carpintería? En el ayuntamiento, bueno, estupendo, ya ves. Total que habló y a semana o 2 semanas no me decía nada, no me llamaba. Y le digo, Amable, que no me han dicho nada. Esto fue poco antes de yo irme a la Bíblia, ya después de estar con esto, unos 18, 19 años, y yo cuento esto. Y yo le dije, mira, me dio el nombre de uno del ayuntamiento, me lo apuntó, dice, anda y pregunta por este señor. Y dile que te mando yo, a ver qué es lo que hay del encargue que yo le hice. Total, que fui, pregunté por él, salió, yo dije, no, usted, yo me manda Amable, para carpintero, sí, espera un momento, fue para adentro, y al rato grande sale, me hizo de subir arriba, y me espera, y al rato grande sale, y dice, mira, tú no puedes entrar aquí al ayuntamiento. Y yo, ¿por qué? Dice, porque tu padre era rojo. Así con toda la tranquilidad del mundo me lo dijo. ¿Qué le iba a decir la época que estábamos? Lo único que hice fue, pues bueno, para agachar la cabeza e irme. Así me dijo, dice, tú no puedes entrar al ayuntamiento porque tu padre era rojo. Ahí vivía, allí estaba mi padre, estaba fichado, mi padre, mi tío y mi abuelo, que eran 3, entraron al ayuntamiento. Que por eso yo quisiera, porque yo tengo aquí cartas del ayuntamiento, que le mandan a mi padre una circular diciéndole que lo despedían por no presentarse al trabajo. Cuando mi padre en esa época estaba preso, el 26 de octubre último se acordó declarar la cesantía de los empleados municipales que no se presentaron en sus respectivos puestos antes del día 20 de febrero. Y mi padre estaba preso. Antes del día 20 de febrero, el próximo pasado, cuyo acuerdo general se comprende usted, quedando por tanto excepto definitivamente de su empleo. Definitivamente de su empleo. Le comunico. ¿Y quién lo firma eso? El alcalde. ¿El alcalde entonces que era quién? Claro, aquí está la firma del alcalde, todo el alcalde. La ¿Aparece su nombre ahí, el nombre del alcalde? O... Está el de mi padre, bueno, claro. Agustín Arias Hidalgo, arbitrio, que iba a dirigir. Y el nombre del alcalde no aparece por aquí. Pero vaya, lo firma, es del ayuntamiento, un papel del ayuntamiento. Sí, del ayuntamiento, con el sello del ayuntamiento y toda del ayuntamiento. Entonces, sabiendo que su padre estaba preso, lo expulsaron para meter a otra persona de... Claro, por eso yo me imagino que a mi tío le mandarían otra, que también estaba en las mismas condiciones que yo, tampoco había aparecido. Claro. Pero claro, a mi tía, no sé si mi tía había muerto ya, cuando aquello estaba vivo todavía. Pero nosotros no teníamos, no me acuerdo si ella recibía una carta, un oficio como ese o no. Pero a mi tío, yo guardé todo, mi madre guardaba todo esto y después ya murió mi madre, y eso yo lo recogí todo. Y fíjate usted los azares de la vida, en lo que son los azares de la vida. Que yo, después de aquello, yo tenía unos 19 o 20 años, cuando el ayuntamiento me dijo que yo no podía entrar porque mi padre era rojo, yo no podía entrar en el ayuntamiento. Pues yo después, cuando me fui a la Mili, después de venir de la Mili, y estuve cerca de 2 años, por un amigo me dice, mira, ¿te quieres colocar en tranvía? Yo me iba a colocar en tranvía. Me colocó en tranvía, en la cochera. Yo me coloqué, tengo los papeles de ahí, me coloqué en la cochera de tranvía, de carpintero, allí estuve. Y qué casualidad de que al poco tiempo de estar trabajando en la cochera, en la sociedad malagueña de tranvía, el ayuntamiento absorbe a tranvía. Se hace cargo del ayuntamiento y entonces todos los trabajadores de esos pasamos a ser empleados del ayuntamiento. Ya que yo he pertenecido al ayuntamiento y yo estoy jubilado por el ayuntamiento y tengo mi tarjeta y todo del ayuntamiento. O sea que yo soy del ayuntamiento, sin haber querido ser, he pertenecido al ayuntamiento y soy empleado del ayuntamiento. O sea que a mí me denegaron porque mi padre era rojo y mira por dónde después de yo ver el servicio. ¿Se encontró luego con aquella persona que le dijo que usted no podía trabajar? No me acuerdo ya aquella verdad. Si yo hubiera acordado, en aquella época no podía. ¿Quién iba a moverse? En aquella era una época en que le tocaba a uno el hombro y decía, vente para comisaría. Cuando usted vendía por la calle caramelo y vendía lo que podía, ¿llegó a tener problemas también de
de tipo de llevar? Me ha dicho que nunca pasó por comisaría. No, porque yo no me metía con nadie. Yo cuando me venía de un lado, la echaba mi cabeza y me iba. ¿Qué más vendió por la calle que en aquellos años? Pues yo, mire usted, decir la verdad, yo me iba al monte ese de las 3 letras por detrás. Me iba en la época donde había algarrobas, había aceitunas, había todo eso que, por cierto, era un tal Antonio Díaz, que los guardas salían con una escopeta y nos pegaban tiros. Nosotros lo íbamos a coger todo eso y me iba a venderlo y a cambiarlo por comida, por potos de algarroba y por comida, a una tienda que había en la calle Carretería. Y ya de allí, desde el barrio de la Vitoria, Carretería, me iban dando, era como un paseo. Me iba a vender todas las cosas que me dedicaba en el campo, pues, ya con esto lo cubiera. ¿Y la casa, cómo era la casa de su abuela? Su bisabuela, ¿no? Era una habitación sola, donde la cocina estaba fuera en el patio, y era una habitación sola. Era un corralón, el corralón que había allí, el corralón de Calle Ferrandi, del Camino Nuevo. ¿Cuántas familias vivían en aquel corralón? Había 2 patios, estaba el patio de piedra por un lado y el patio por otro, estaban los corredores de arriba, que era grandísimo. Muchísima gente viviendo en condiciones... ¿Cómo se podía? Claro, porque a lo mejor vivían familias numerosas en habitaciones pequeñas, ¿no? ¿Cuántas personas podían vivir en una...? Llegó a haber familias de muchos integrantes viviendo en... 5, 6 o 7, por los sabían que éramos amigos, que jugábamos allí. ¿Aquellos corralones tenían luz eléctrica? Y agua tenían en el patio, y el váter, el servicio que era común, y los lavaderos que era común también, había que bajar a hacer las necesidades, algún bate que había solo para todo el mundo, que a veces había que entrar de puntilla, porque por aquí no lo llevaban. De condiciones de salubridad y de higiene, eso malas, ¿no? El acceso a la sanidad, por ejemplo, porque me dice que su madre también murió en el hospital, entonces también era difícil el poder... si se ponía uno malo, no tenía facilidad, si era una familia pobre, además de que tener un médico que lo atendiera, ¿no? ¿Usted vivió alguna situación de ese tipo? Ni sé cómo se llevaron a mi madre, ni cómo se enterró, ni cómo enterraron. Entonces la rasqué con mi abuela era... Yo me decía, era abuela de mi madre, era la única que vivía, era bisabuela mía, la única, ni sé yo cuando murió mi madre ni cómo. Me dice que después, una vez que también incluso le falta su bisabuela, pues se tiene que buscar la vida trabajando donde puede, trabaja vendiendo por ahí lo que pillaba, lo que puede por la calle, y después con el lechero yendo a Churriana por la leche. ¿Cómo eran las condiciones laborales entonces? Porque no tendría nada que ver con las de hoy día. Eso, por ejemplo, ¿a qué hora se levantaba para trabajar? ¿A qué hora se...? Yo cogí previamente una pulmonía grande, que tengo una operación esa que me falta casi un pulmón. Me hicieron la operación. ¿Por qué? De una pulmonía que cogía yo, pues ahí está la fotografía, que se me secaba la ropa en el cuerpo. Yo iba lo mismo en verano que en invierno, lloviendo, haciendo de todo. Ahí está lloviendo, cuando yo iba con las 2 cántaras de la leche, en verano que en invierno, yo llegaba a Churriana, soltaba la isleta y como no tenía otra ropa, pero ya secaba un poco, se me secaba la ropa en el cuerpo. Yo salía de allí, de Churriana salía yo sobre las 7:30 o las 8 de la mañana, salía yo de Churriana para Málaga, para Ciudad Ardí. Llegaba allí, soltaba la leche y él ya se dedicaba a venderla, a distribuirla por ahí, era el que vendía la leche por ahí. Entonces comíamos y todo yo cogía otra vez la bicicleta vacía cuando había los cántaros, me iba otra vez para Churriana. Allí esperaba a que se viera el ordeño de por la tarde, que lo hacía a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde el ordeño de las vacas, llenaba otra vez las cántaras y me lo traía para Málaga. La bicicleta venía para Málaga con las cántaras. Me llegaba a Málaga, soltaba la leche y tal como la soltaba, con la bicicleta, con los cántaros vacíos, me iba otra vez para Churriana de noche. ¿Y eso lo hacía usted de lunes a...? Todos los días, eso eran todos los días. ¿Hasta el domingo incluso? Digo, domingo, eso eran todos los días. Allí no había sábado ni domingo ni nada. Y supongo que nunca tendría vacaciones. Ni vacaciones ni nada, eso era todos los días. ¿Y cuál era el sueldo que se cobraba? El sueldo, pues comer y no me acuerdo si me daba, porque había una mujer que era la que vivía por allí cerca, la que me lavaba la ropa, por lo que me daba era por lo que me cobraba la mujer aquella por lavarme la ropa, por limpiar.
pero yo no me acuerdo suerte cuando era, pero era nada. Y estuvo así 2 años trabajando de... Luego fue mejorando de alguna manera... Luego ya me coloqué en la carpintería, yo trabajando en una carpintería, estuve allí en Muebles Capuchino, en la Alameda, y allí ya... ¿Se sindicó en algún momento? ¿Perteneció a algún sindicato para que le defendieran su derecho como trabajador o algo? No. En aquella época. ¿Cuándo disfrutó de vacaciones? ¿De vacaciones? No lo recuerda, ¿no? Yo estuve hasta que llegó la hora de ir para la mili. Cuando fui a la mili, pues únicamente descansé un poco. ¿Dónde hizo la mili? Granada. ¿Cómo la llevó la mili? ¿Bien? Yo la llevé bien, muy bien. Yo estuve en la compañía de radio, en transmisiones, ahí en transmisión en Granada, y con una estación de radio, y entonces además estuve hasta 3 meses destacado en Sierra Nevada, desde enero hasta mayo. Destacado porque... Con una estación de radio, iba con una compañía de esquiadores, sí, que iban allí a Granada a esquiar, y entonces nosotros fuimos 3 de la compañía mía, nos fuimos a Granada con la estación de radio para comunicar todos los días el enlace que había desde Granada a la sierra. Todos los días había que comunicar por la mañana y por la tarde. Así estuvimos 3 meses, hasta abril, hasta último de abril. Además de eso, otra cosa que se le pregunta a todas las personas mayores que entrevistamos es ¿qué recibió, aunque desde muy pequeño le faltaron sus padres, cuál fue la educación moral y de valores que recibió de ellos? ¿Qué le dijeron de cómo había que ser en la vida, de qué es lo que...? Pues eso, yo recuerdo que siempre mi padre me había dicho que siempre que la educación había que tenerla, que lo yo siempre he tenido, otra cosa. Porque en aquella época yo todavía era muy pequeño y no tenía tampoco escuela ni nada con todo. ¿Y luego qué fue aprendiendo con el tiempo usted solo? Porque a usted le tocó aprender solo. ¿Qué fue aprendiendo de la vida? Pues la vida, pues las bofetadas que llevaban. Supongo que también por lo que me cuenta de los colegios en los que estuvo, que fueron colegios de huérfanos donde había mucho orden y disciplina y todo eso, no sé si aquellos malos tragos también de alguna manera a la larga les sirvieron a ser disciplinados, ordenados. Yo estuve en el Colegio del Palo, me mandaron del hogar de clasificación, que se llamaba el de aquí que había en Bellavista, me llamaron de aquí al Palo. Allí en el Palo estuve un poco tiempo, pero pues allí en el Palo había una directora que aquello era peor. Me tuvo 3 días sin comer, porque me puso habichuelas negras que estaban muy malas. Yo no me las podía comer. Bueno, pues esas habichuelas negras me las puso en el desayuno. En el mismo plato me lo ponía a mediodía. El mismo plato me lo ponía por la noche. Así estuvo 3 días. Y a los 3 días me escapé de allí y me fui a Vélez andando al hogar de Vélez, porque yo no conocía otra casa, porque ya mi abuela había muerto, yo no tenía otra casa, nada más que el hogar, el único que sabía que llevaba ya 3 o 4 años en el hogar, no conocía otra cosa. Pues me fui al hogar de Vélez. Allí en el Vélez llegué y conté lo que me había pasado, bueno, más que me recibieron bien. Allí me dieron de comer, estuve comiendo, le dije que llevaba 3 días con la misma comida, que me la ponían fría y todo, que no me la calentaban. El mismo plato me lo ponían en el desayuno, no comía, el mismo plato, no, el mismo plato, así 3 días. Y desde 3 días yo no podía más y me fui andando hasta Vélez. Y allí en Vélez, en el lugar de Vélez, llegué al lugar de Vélez y allí, en el lugar de Vélez, me recibieron bien, tal y cual. Me pusieron de comer y entonces la camioneta que era la que llevaba el servicio de alquiler, de esa camioneta me trajeron otra vez aquí al Palo, o sea, sí, al Palo, que es donde yo me fui. ¿Y cuando usted volvió ahí? No, allí, aquello fue una barza de aceite, no me dieron nada. No sé qué es lo que pasó, que me pusieron de comer y ya no... Quiero decir que aquella educación... Aquella mujer me parece que se fue de allí, porque yo no volví a verla después más. Era la directora que había allí en el hogar de... Luego, con el tiempo, cuando fue siendo más mozuelo, más la adolescencia suya y demás, ¿desarrolló algún tipo de actividad de ocio, de diversión, deportiva? ¿Le gustaba...? No tenía tiempo, a lo mejor, ¿no? No tenía tiempo. ¿Recuerda haber ido al cine, al teatro? No. Yo lo único que recuerdo es que cuando vine de la mili, me coloqué en tranvía, tuve la suerte de colocarme allí. Allí ya tenía mi sueldo normal. Allí ya podía medio vivir. Conocí una familia allí en Ciudad Jardín, eran zapateros, y allí en la misma zapatería, allí me pusieron un colchón y de noche allí era donde yo dormía. O sea que después de tanto tiempo, a pesar de que tenía un sueldo, tenía que dormir también en un... Claro, que no tenía casa, no tenía casa. Cuando yo me vine de la mili. De la mili. No tenía casa, ni siquiera la casa de su bisabuela. Yo estuve trabajando allí en la cochera tranvía y tenía eso. Y a comer iba yo a comer a calle
una calle que hay por ahí, por la calle Cisnero, por ahí, que había casa de comida. Allí iba yo a comer a mediodía. A mediodía y comía allí. Pero fue allí después, estando allí en Ciudad Jardín, que allí era donde yo tengo con esta familia de zapateros, que me miraron muy bien y allí me daban de dormir de noche y todo eso. Allí me hice una novia y esa novia fue la que me empezó a lavarme la ropa, con la madre y todo eso, y para casarnos. Claro, porque usted también tendría que, sin tener madre ni hermana ni nada, tendría que hacer un poco también las tareas que entonces estaban designadas a las mujeres, ¿no? Tendría que apañarse su ropa, tendría que... Claro. Y una vez que... ¿Eso con qué edad ya conoce a la que fue su mujer? Pues ya fue con unos 21 años, 22. Cuando la conoció a su mujer, entonces los cortejos que había a la novia no era como hoy día, ni mucho menos. ¿Le llevó mucho tiempo estar novia con ella? Sí, un poco tiempo. ¿Cómo era un noviazgo entonces, en los años 40? Un noviazgo pues, normal. Salía y entraba, pero siempre estaban los padres también encima, ¿no? Tuvo que pedirle permiso a la familia para salir con ella. ¿Eso cómo era? No, pues eso yo me acuerdo que hablé con el padre, pero que fue la madre. Hablé con ellos, que tenía relación con su hija, no te preocupes, tranquila está. ¿No fue difícil para usted, que era un niño huérfano, el que también lo aceptara la familia de su mujer? No tuvo ese problema, ¿no? No tuvo... Allí ya fui trabajando, ya tenía un jornal muy bueno, muy apañado, y ya fuimos juntando dinero para comprar los muebles, para comprar una casa, comprar una... ¿Se casó? ¿Dónde se casó? ¿Cómo fue su boda? Mi boda, pues, el día de boda nos fuimos a ver por la tarde un partido de fútbol. A Rosaleda. A Rosaleda. ¿Recuerda qué partido fue? Pues, ¿ese fue su viaje de boda o hicieron...? Ese fue el viaje de boda. Se fueron a un partido de fútbol. ¿Y se fueron a vivir a una casita? ¿Ya tuvo su primera casa o...? Sí, tuve una casa aquí en la calle Santana, que ya está chavada, que es donde pasa ahora el túnel. Donde pasa el túnel ahora de la Plaza de la Merced. Sí. Allí mismo estaba la calle Santana, en el centro. ¿Y allí tuvo usted una...? Allí se ha perdido ya esa calle. Allí fue donde nosotros nos fuimos a vivir. Y allí nacieron mis hijas y de allí ya nos vinimos aquí a... ¿Cuántas hijas tuvo? ¿Habitaciones? No, hijas. Ahí 4. ¿Cómo...? De las 4 viven 3. ¿Cómo era aquella casa primera que tuvo? La casa era nada más que 2 habitaciones, un comedor y un salón, o sea, y un dormitorio. ¿Había luz? Y la cocina. ¿Luz con luz eléctrica? Había luz eléctrica y agua. Ya había agua, ya era los años, estamos hablando de los años casi 50 ya, ¿no? Sí. Bueno, y luego va mejorando su vida progresiva. En todo aquel tiempo, ¿usted cómo valoró, después de la historia tan dura y tan fuerte que me cuenta de la guerra, cómo valoró el franquismo, el régimen que le tocó vivir? Por lo que me ha contado antes, no estaba muy contento, ¿no?, con las circunstancias que le había supuesto la guerra, ¿no? Yo el franquismo, mis hijas se han enterado de todas las cosas estas de lo de la guerra, de mi padre y de todo lo que yo pasaba y todo, se han enterado ahora después cuando ya murió Franco, ya empezó la democracia. Claro, porque antes no podía contarle a mis hijas nada. Antes no se podía hablar. Por temor a que en el colegio ellas fueran a contar algo de su padre y vinieran a por mí como fueron cuando en el ayuntamiento fui a pedir trabajo, que me dijeron que yo no podía entrar porque era un niño de rojo. ¿Eso le causó, supongo, un trauma? Trauma toda la vida, ya le digo, mis hijas han empezado a enterarse de toda la historia después ya cuando ha empezado la democracia. Ya se ha podido hablar, se ha podido contar todas las cosas, se podía hablar claro, pero antes no se podía hablar claro, porque antes hablaba algo de eso y de momento como central y te llevaba a la comisaría. Luego tuvo casos también de familia, porque me dijo que su tío también, su tío el que murió en la carretera Málaga-Almería, y su abuelo también me ha dicho, estaban trabajando en el ayuntamiento. ¿Alguno de la familia también tuvo represalias, como lo que usted me dice? Porque es una represalia de alguna manera considerarlo que usted no podía trabajar en el ayuntamiento porque era hijo de un... No, porque yo no teníamos más familia, no teníamos más contacto, nada más que... ¿Su tía no tuvo relación con su tía? Con mi tía sí, un poco tiempo, pero mi tía después estuvo trabajando, ella para criar a sus hijas, como las crió y después murió, también ella enferma, también murió mi prima Magdalena, que es la misma mía, que fue la que se perdió en la carretera conmigo, nos perdimos los dos juntos, esa ha muerto también, que es también mi edad, de ahora 80 años, 81, pues. En aquello que me contó luego no me dijo exactamente, ustedes se perdieron los dos en el caballo por la carretera, pero luego lo encontraron o como... Sí, luego lo encontraron. Por suerte lo encontraron, ¿no? Porque
también hubo muchas familias que... Encontraron por eso, porque nosotros íbamos a montar el caballo y no nos bajamos del caballo, y además todos los que nos cogían preguntaban, ¿y tu padre? Pues mira, no sé, por aquí, y la gente preguntando, y mi padre y mi tía que iban preguntando a toda la gente, y citando de bueno, nos vemos aquí, nos vemos allí, nos vamos allí, hasta que dieron con nosotros. Casi un día estuvimos perdidos. Pues... Y después de eso, yo le digo, después de eso, ya estábamos refugiados allí, que fue cuando mataron a mi tío en la carretera y todo eso, fue cuando el bombardeo aquello, los caballos se espantaron y se fueron también, con todas las ropas. Llevaban una de esas de ropa cargada a los lados, unas sábanas lías muy grandes, unos bultos muy grandes. Iban los dos caballos, y los caballos espantados no podíamos tenerlos ahí sujetos. Nosotros estábamos resguardando. ¿Los caballos eran de su tío? Los caballos me parece que eran del ayuntamiento. Mi tío era bombero del ayuntamiento. Me parece que se traban los dos caballos del ayuntamiento.